Romanos 13, versículos 1 y 2, dice así la palabra de Dios. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Dios y Padre, gracias por este momento que tenemos para acercarnos a tu palabra. Y te ruego, Señor, que abras tú el entendimiento de los aquí presentes para poder atender a tu verdad, para poder escuchar tu palabra, para poder comprender a estas situaciones muy contemporáneas, pero que afectan definitivamente a tu pueblo. Gracias te damos ahora en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Pues bien, mis hermanos, resulta que en esta serie de Haciendo Defensa de la Verdad, después de haber afirmado todo lo correspondiente a que la verdad se encuentra en la Escritura y que Dios es la verdad y que su palabra es verdad, habiendo aclarado eso, podemos entrar en cualquier tema de discusión contemporánea y saber que la autoridad máxima siempre se encuentra en las Escrituras. Entonces entramos en un tema algo espinoso, que es el tema de la política, Dios y la política en las Escrituras. Y pues estuvimos hablando un poco acerca de qué dice la Biblia en torno al tema de la política y el Estado. ¿Qué debemos hacer nosotros cómo comportarnos frente a nuestro sistema político y a nuestro gobierno? Estuvimos hablando de qué podemos entender desde las escrituras de sistemas políticos y corrientes políticas, por ejemplo, de nuestro país. Cada 2 o 4 años estamos nosotros en votaciones. Entonces, cuando vamos a elegir, debiéramos meditar en estas cosas. ¿Qué dice la escritura? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos elegir? Estas cuestiones políticas no están lejos de nosotros. Les recuerdo que le hablamos de que un reconocido predicador muy apreciado por nosotros dijo que solo los tontos creen que la política y la religión no se discuten. Es por eso que hay ladrones que siguen en el poder y falsos maestros desde el púlpito predicando. Estas cosas definitivamente tienen que ser habladas en la iglesia. Hicimos una claridad. La primera, de que el púlpito de la iglesia nunca se usa para proselitismo político. Acá no estamos haciendo proselitismo de un partido o de otro, o no permitiremos de que políticos vengan y se paren desde el púlpito y hagan campaña, aunque fueran nuestros hermanos. El púlpito es para predicar el evangelio, para predicar las verdades eternas. También dijimos que las escrituras que nos dicen a nosotros en cuanto al tema, en cuanto al tema político, por ejemplo, nosotros sí debemos enseñar acerca del tema porque se nos demanda predicar todo el consejo de Dios. Por lo tanto, debemos aún hablar de estas cosas porque se encuentran en la escritura. Hablamos si deberíamos involucrarnos en política o no y lo aclaramos de dos maneras. Uno, los pastores definitivamente no, porque nuestra vocación son las verdades eternas y no las efímeras y trastornadas opiniones humanas. Nuestro llamado es a predicar el evangelio y las escrituras y a gobernar en el contexto de la iglesia, pero no en el contexto civil. El gobierno civil le corresponde precisamente a civiles, pero no a pastores, dijimos. Pero aclaramos de que los creyentes sí, aquel que es creyente, miembro de la iglesia, él sí está mandado a ocupar un lugar también en la sociedad. El mandato cultural lo revisamos, hablamos del origen de la política y del Estado y nos pudimos dar cuenta de que esa imagen de Dios y semejanza de Dios es explícitamente en el texto la soberanía, el gobierno y el sojuzgar la tierra. Quiere decir de que dentro de tantos atributos que recibe el hombre de parte de Dios en la imagen y semejanza, el que sí resalta Génesis 1, 26 y al 28 es el atributo de soberanía. Dios le entrega al hombre la autoridad de gobernar sobre su creación.
Lo que quiere decir de que estamos hablando que tenemos una responsabilidad de gobernar. Los cristianos también deberían estar involucrados en estos temas. O si no, preguntamos que quién iba a predicar a quienes se encuentran en estos lugares o en estos estrados judiciales también. ¿Quién va a legislar? ¿No debiera legislar el justo y no el impío? ¿Quién va a juzgar con justicia? ¿No debiera juzgar el justo y no el impío? No dice la Escritura, ni resaltamos nosotros Proverbios 29:2, que cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, pero más bien cuando domina el impío, el pueblo gime. Eso nos llama a nosotros, de que muchos cristianos debieran estar gobernando, muchos cristianos debieran estar compartiendo el evangelio en aquellos estamentos, y muchos cristianos debieran estar haciendo leyes y juzgando con justicia conforme a la palabra de Dios. Luego de eso nos fuimos al origen del Estado y la política, y aparte de haber hablado de Génesis 1:26 al 28, que vemos cómo Dios instituye la política desde el mismo Génesis, el gobernar y el sojuzgar y el enseñorearse y multiplicarse. También estuvimos viendo Romanos 13:1 y 2, donde acabamos de leer nosotros de que debiéramos someternos a toda autoridad superior, y señala, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Quiere decir que toda autoridad en todo contexto familiar, social, cultural, político, económico, en todo el sentido donde hay autoridad, Dios ha establecido esa autoridad. Las relaciones de autoridad están ordenadas por Dios. Este mundo funciona por relaciones de autoridad, por autoridad y sujeción. Dios, el Señor de todo, y muchos de nosotros en lugares de autoridad, porque así lo ha querido nuestro Señor. Vimos como en Juan también, el mismo Jesús le responde a Pilato que él no tendría autoridad si no le fuese dada de arriba, y estábamos hablando de este hombre. Ahora, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros ante nuestros gobernantes? En ese punto quedamos, o sea, ese es el punto en el que quedamos discutiendo qué responsabilidad tenemos nosotros ante nuestros gobernantes. Vamos a enumerar por lo menos 4 responsabilidades que tenemos como creyentes ante nuestros gobernantes y ante nuestro Estado. Fíjense que nosotros estamos acostumbrados siempre a mirar estos temas de política de allá para acá. ¿Qué debiera darnos el Estado a nosotros? ¿Cómo debiera comportarse el Estado? Pero debiéramos empezar desde el punto correcto. ¿Qué debemos nosotros hacer en relación al Estado? ¿Qué demanda de nosotros la Escritura como ciudadanos? Entonces, por lo menos vamos a ver 4 cosas. Quiero que vayamos a la primera, que está ahí en Romanos 13:1 y 2 y versículo 5. Versículo 1, versículo 2 y versículo 5 son aquellas cosas que se demanda de nosotros. Empezamos con la primera: sometimiento a la autoridad establecida por Dios. Es la primera cosa que se nos demanda. Fíjense el versículo 1. Claramente dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Esta es una de las razones por las cuales el comunismo quería librarse del cristianismo. Tal vez la razón fundamental por la cual los comunistas y el sistema socialista y aún toda política de corriente izquierdista que va en contra del cristianismo tiene que ver con estos 2 versículos, con que la Escritura demanda de todo cristiano fiel que se sujete a sus gobernantes, y ahí no dice si son buenos gobernantes, sujétense ni obedezcan, sino dice sujétense y ya. Esa es una de las razones por las que Marx detestaba el cristianismo, porque hacía de que el pueblo o los proletarios estuvieran sujetos a quienes les gobernaban y les dominaban. Aquellos que tenían el poder económico y aquellos que, teniendo el poder político para librarles, por el contrario, habían legitimizado la dominación. Cosa absurda. Por lo tanto, ¿cómo podrían estar los que son explotados y los que son maltratados
sujetos al Estado. El versículo 5 nos dice lo siguiente, versículo 5, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por el castigo o por razón del castigo, porque muchos obedecemos porque tenemos temor del castigo, o no es así, sobre todo nuestros jóvenes y niños. Nuestra obediencia a los padres no tenía que ver con que teníamos temor al castigo, entonces muévase porque si no se mueve va a ser corregido. Yo recuerdo en mi época, en mi niñez, cuando se nos ordenaba algo, nosotros los niños corríamos ante las órdenes de nuestros padres porque sabíamos que si no las cumplíamos íbamos a ser corregidos. Hoy los padres hablan y los niños no se mueven porque de hecho ya no hay corrección y el mismo Estado incluso está ordenando de que no haya el tipo de corrección con vara. Ahí tendríamos que empezar a pensar en lo que vamos a terminar hoy, en los límites de la autoridad del Estado. Pero fíjense que muchos de nosotros obedecíamos por razón del castigo, pero acá la escritura dice, no solamente por razón del castigo debiéramos estarles sujetos, sino también por causa de la conciencia, y es una cuestión que tiene que ver con el testimonio cristiano. O sea, ¿cómo se ve de contradictorio que un cristiano que predica el evangelio viva en revolución y en oposición a la autoridad? No es cristiano en realidad. Me refiero al comportamiento, a ese comportamiento. Puede que un genuino cristiano confundido esté levantado contra el gobierno en un movimiento revolucionario izquierdista pensando de que está haciendo algún bien, pero al final la escritura le demanda estar sujeto. Aclaramos también algo importante acá, y es que acá habla de nuestro gobernante y la escritura habla de estar sujeto al gobernante, pero hay que recordar de que la escritura, y para la época en la que es escrita, la escritura en su contexto, tenemos monarquías. Hoy no tenemos monarquías, las monarquías fueron obsoletas desde la Revolución Francesa, o sea, estamos hablando desde el siglo XVIII y sobre todo el XIX, las monarquías absolutistas desaparecieron. Hoy tenemos democracias en las que la autoridad, más que el gobernante, es la ley misma, en nuestro caso la Constitución, lo que demanda de que todo cristiano, además de obedecer las leyes de la Escritura, debiera también estar sujeto a estas leyes. Por acá tengo la Constitución de la República de Colombia. Entonces, hace parte de nuestra sujeción. Nosotros nos sujetamos a las leyes. Quien no obedece la ley en su libertad de querer hacer lo que quiere en oposición a ella, debe terminar perdiendo su libertad y ser preso a causa de la desobediencia a la ley. La libertad tiene que ver con una expresión de obedecer todo aquello que Dios demanda o todo aquello que las leyes humanas demandan. Entonces acá tenemos esta cuestión para aclarar. Estamos en sujeción y en obediencia. Es lo primero que se nos dice. Ahora, se nos señala también en Primera de Pedro 2:13 al 17. Quiero mostrarles este texto. Primera de Pedro 2:13 y 17. Si quieren, ustedes pueden revisar este texto. Voy a abrirlo acá. Bien. Tengo Primera de Pedro, habla de manera similar acá a Pablo, como nos está presentando esta situación. 13. Fíjense lo que dice este texto. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, dice acá, el rey, ya saben ustedes que en este caso era Herodes, Herodes no, sino Nerón, no bueno, y le añade como superior, sí, Dios le ha puesto en un lugar de autoridad, en ese caso, así estamos hablando de autoridad, de jerarquía, de superioridad, sí, suena no bien para muchos el tener que pensar de que están sujetos
a un gobernante y que el gobernante está en una posición de superioridad, pero eso lo señala la Escritura y eso lo señala toda relación de autoridad en realidad. Fíjense en el versículo 17, dice: honra a todos, ama a los hermanos, teme a Dios, honra a Nerón, nuevamente. Entonces, honra al rey. Ahora, quiere decir que según Romanos 13 y Primera de Pedro, nosotros debemos someternos a toda autoridad establecida por Dios y a toda institución humana, como decía acá el versículo 13, pero nos señala cuál es la causa de nuestra obediencia. Es por causa del Señor. Y eso nos recuerda también el texto de Romanos que nos dice que es por causa también de la conciencia. Todo aquel que ve que no obedecemos a la autoridad de esa misma manera va a señalar a nuestro Dios, va a señalar el Evangelio y va incluso a vituperar de la palabra de Dios. Ahora, tenemos acá entonces, uno, sometimiento a la autoridad y honra al gobernante, porque no solo se nos está hablando al momento de someternos, sino se nos está hablando también de honrar o respetar a nuestros gobernantes. Dos cosas se nos están demandando hasta el momento. Vayamos a una tercera. Primera Timoteo 2, 1 al 2. Primera Timoteo 2, 1. Primera epístola del apóstol Pablo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, fíjense, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Quiere decir de que yo debiera orar y aún dar gracias por el gobernante que tenemos. Imagínense ustedes a los hermanos diciendo: Señor, gracias por Nerón, gracias por nuestro gobernante que has puesto, que en su amor está persiguiendo a todos nuestros hermanos y a nuestras familias. Era un perseguidor, pero de todas maneras a la iglesia se le demanda dar gracias por ellos y orar por ellos. Si algo vemos en nuestros gobernantes que no es conforme a la palabra de Dios, que no es conforme a las escrituras, que no están en obediencia, bien, oremos por ellos, roguemos por ellos, y cuando algo bueno hagan por el pueblo, demos gracias también por ellos. Dios les ha puesto en ese lugar. Entonces, roguemos por los reyes, por todos los que están en eminencia, y nos da un propósito. ¿Para qué? Pues para que vivamos quieta y reposadamente, importante, para que vivamos quieta y reposadamente, pero nos añade en toda piedad y honestidad, lo que quiere decir que nuestros gobernantes debieran impulsar la piedad y la honestidad. Eso requiere de un gobernante con un corazón convertido. Eso requiere de un gobernante que ha sido regenerado, que ha nacido de nuevo. Porque nuestros gobernantes no buscan piedad y muchos tampoco buscan honestidad. Tal vez sí hayan algunos honestos en medio de nuestros gobernantes. No podemos señalarles a todos. Pero si no hay piedad y no hay honestidad, precisamente puede ser, uno, porque nosotros los cristianos hemos abandonado la orden de sojuzgar, de gobernar. Hemos dejado a un lado la responsabilidad de nuestra propia nación, de ocuparnos de la ley, de ocuparnos del juicio, de ocuparnos de la administración de lo que es público, y ocupándonos de otras cosas y encerrándonos dentro de las iglesias, hemos permitido que nuestros gobernantes ya no nos lleven a la piedad y a la honestidad. Y otra razón por la que podemos estar padeciendo esas cosas es porque no oramos por nuestros gobernantes y tampoco tenemos acciones de gracias por ellos. Fíjense la responsabilidad de cada creyente de estar rogando por sus gobernantes. No es el único pasaje que nos habla acerca de esto. Incluso cuando revisaba las escrituras y voy a Jeremías 29, me doy cuenta cómo se les demanda a ellos pedir por el gobernante y por la ciudad a la que ellos van. Vayamos a Jeremías 29,
7. Jeremías 29, 7. Jeremías capítulo 29. Ellos han sido llevados en cautiverio por su desobediencia, han sido llevados a Babilonia, fíjense, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, por él han sido llevados. Y miren lo que va a decir el Señor a través de Jeremías a los hermanos. Les dice, y procurad la paz de la ciudad. Ellos deberían procurar la paz de la ciudad. ¿De qué ciudad estamos hablando? No era Jerusalén. No se refería a Jerusalén, a la cual os hice transportar. Está hablando de la misma Babilonia. Y ellos, siendo transportados a Babilonia, debían procurar la paz de Babilonia. ¿Cómo debían procurarla? Dice, y rogad por ella a Jehová. Tenían que pedir por la ciudad a la que ellos estaban siendo transportados. Iban en cautiverio, iban en esclavitud. Habían destruido Jerusalén, habían destruido las murallas, habían matado a muchísimos compatriotas. Y Dios les está diciendo que cuando lleguen a ese lugar van a procurar la paz de la ciudad. A través de Jeremías les está diciendo eso, y van a rogar por esa ciudad a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Escuchen estas palabras. Si esta ciudad tiene paz, ellos también tendrían paz, pero si la ciudad no tiene paz, ellos tampoco tendrían paz. Quiere decir que nosotros, los creyentes, no solo estamos en la responsabilidad de orar por nuestros gobernantes y dar gracias por ellos y obedecerles y sujetarnos y por cuestión de conciencia aún respetarles, sino que además debemos pedir por nuestro país, debemos pedir por nuestra ciudad. ¿Cuántas veces usted ha pedido por Facatativá? ¿Cuántas veces ha pedido por Bogotá? ¿Cuántas veces ha pedido por Funza? ¿Cuántas veces ha pedido por Villeta? ¿Cuántas veces ha pedido por Cúcuta? ¿Cuántas veces hemos pedido por nuestro país para que haya paz? Mirar noticias en nuestro país es desesperanzador. Todas las cosas que ocurren no dan ganas a veces de ver noticias, de ver la situación y la realidad de nuestro país. Y estas cosas que vemos en noticias tienden a cargar nuestro corazón hacia nuestros gobernantes. ¿Pero por qué no hacen? Bueno, ¿por qué no haces tú primero? ¿Estás orando, estás agradeciendo, estás rogando por ellos, estás pidiendo por tu país? Acá tenemos una de las razones por las cuales no hay paz y no vivimos quieta y reposadamente, como decía Timoteo, en piedad y en honestidad. Porque muchas de nuestras responsabilidades políticas como cristianos han sido dejadas a un lado. Qué bueno sentirnos bajo el abrigo de la iglesia, en medio de los muros de la iglesia, en el amor fraternal. Escapar del mundo, de la prodigalidad, del despilfarro, de la promiscuidad, de la pecaminosidad y de todo lo que vemos nosotros en nuestro país. Escapar de ello y estar en medio del seno de la iglesia es algo hermoso, pero no podemos quedarnos todos allá, abrazados unos con otros, dejando nuestras responsabilidades cristianas y políticas también. Ahora, una última cosa que debemos señalar en cuanto a nuestra responsabilidad es que estamos en la obligación de tributar o pagar nuestros impuestos. ¿Ven? Romanos 13, versículo 7, volvamos al texto que nos ha sido guía para este estudio. Romanos 13, versículo 7 dice, pagad todo lo que debéis. Estamos en el mismo texto donde hablaba de someternos y demás. Dice, pagad todo lo que debéis. Hay que tributo, tributo. Hay que impuesto, impuesto.
al Estado. ¿A quién más pagamos tributo e impuestos si no es al Estado? Hay que respeto para recordar de que al gobernante también le debemos respeto y honra. Pero fíjense, acá tenemos señalado también un aspecto de nuestra responsabilidad política y es el tributo o el impuesto. Alguien puede señalar, pero es que hay mucho impuesto, Colombia tiene mucho impuesto, el 4 por 1000, no puedo meter nada al banco porque cuando lo saco me quitan 4 pesos por cada 1000 y si es todo el salario, imagínese si no le apliqué eso, que el 19%. Añádale que si tengo determinado tipo de contrato, que rete fuente, que rete ICA, que demás, que muchos impuestos, bueno, es nuestra responsabilidad, estamos en este estado, acá nos ha traído el Señor, se han subido los impuestos, antes de señalar al gobernante debería decir, oye, yo nunca he orado por eso, nunca he orado, cada vez que dicen tenemos una reforma tributaria, decimos otra reforma tributaria, en vez de arrodillarme y pedir y rogar a Dios por estas cosas. Hayan muchos o pocos, nuestra responsabilidad es dar el tributo, dar el impuesto. Esto debiera también incluso llevarnos a meditar a nosotros y a aquellos que siendo creyentes han recibido bienes de este mundo, que deben declarar renta y que deben pagar impuestos. ¿Cuántos de nosotros dentro de la iglesia hemos sido bendecidos por Dios y no estamos reportando y no estamos pagando el tributo que corresponde? Eso es pecaminoso, eso es robar al Estado. Nos preocupamos por la corrupción de nuestro Estado, pero no nos preocupamos por la corrupción del ciudadano que debe tributar para el bienestar del pueblo, porque esa es una de las responsabilidades del Estado, traer bienestar al pueblo, pero trae bienestar al pueblo a través de el tributo que recibe del mismo pueblo, y si no recibe el tributo, ¿de a dónde entonces lo va a hacer? Nos queda fácil decir, pero ¿cuánto reciben? No, no importa si reciben mucho o si reciben poco. Yo no tengo que pensar en esas cosas, solo tengo que responder cristianamente con mi responsabilidad, en este caso, tributar. Hay que hacerlo. A Jesús le preguntaron al respecto, Mateo 22:17. A él le preguntaron si debían o no tributar. Y acá tenemos la respuesta de nuestro Señor, que además es una respuesta para meditar profundamente. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Y ni siquiera estábamos hablando del mismo Estado de Israel, estábamos hablando de la dominación romana sobre los judíos que traía sobre ellos la carga del tributo. Y le preguntan, ¿es lícito tributar a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron ellos, de César. Ah, dad pues al César lo que es del César. Escuchen esto. Autorizó el tributar. Hay que tributar, le pertenece al César. Si es del César, hay que hacerlo. Si así está estipulado, pues hay que hacerlo. No debemos negarnos ante esas cosas. Pero la premisa o la frase que me lleva a meditar más profundamente es esta, tanto para gobernantes como para quienes tributan. Y a Dios lo que es de Dios. Piensen en esto. La moneda tenía el rostro del César, por lo tanto la moneda debía ser entregada en tributo al César. Pero resulta que el César tenía la imagen de Dios, el César portaba la imagen de Dios, por lo tanto el César debería entregarse en tributo a Dios. Si el gobernante recoge el tributo, él debería también tributar honra a Dios. Es responsabilidad de todo gobernante. Así como recibe el tributo que le pertenece al Estado, el Estado debiera también rendirse ante el Señor de todas las cosas. Si la moneda tiene el rostro del César, bueno,
había que llevársela al César. Pero si el hombre porta la imagen de Dios, tanto el que tributa como el que recibe, tanto el que tributa como el que recibe debiera postrarse ante el dueño de todo o ante aquel del cual porta su imagen. Esto muestra que al final todo debiera ser rendido a nuestro Creador. Y esto nos señala a nosotros cuánto nos hemos alejado nosotros de cuestiones políticas y de las cuestiones del gobierno de nuestro país, que nuestros estados hoy son llamados a confesionales. Nuestros estados hoy se llaman a sí mismos como ecuménicos, que aceptan todo tipo de credo, que no importa lo que tú creas. En nuestros estados ya no honran a Dios, aunque toman la Biblia para las posesiones presidenciales y aunque juran con la mano puesta en la escritura como la ley máxima de que cumplirán y guardarán y obedecerán la ley, con todo no se sujetan a la ley de nuestro Señor y Rey. Esto claro que les será demandado, ya vamos a hablar en un momento acerca de ello. Entonces, tenemos rápidamente responsabilidades de nuestras, responsabilidades de los cristianos, responsabilidades del civil ante el gobierno. 1, someterse a la autoridad. 2, honrar a la autoridad. 3, orar por la autoridad, pero orar también por el país. Y 4, cumplir nuestra obligación de tributo de manera general. Ahora, miremos las funciones del Estado y los gobernantes. Salimos de nosotros y empezamos a mirar las funciones del gobierno y del Estado y los gobernantes de manera general. Por lo menos 4 pasajes quiero compartir con ustedes. 4 pasajes. El primero es Romanos 13, 3 al 7, que no lo hemos leído. El segundo es Primera de Pedro 2, 14. El tercer texto es Salmos 82, 1 al 8, y creo que tal vez con esto, no sé si alcancemos a avanzar un poco más, Deuteronomio 17, 14 al 20. Estos 4 textos nos dan una claridad acerca de cuál es la función del Estado y la función de los gobernantes. Entonces, vámonos con el primer texto, que es Romanos 13, 3 al 7. Volvemos a nuestro texto de Romanos capítulo 13, versículo 3 hasta el 7. Tenemos acá, de primeros, la primera función que nos resalta a Pablo a los romanos es la de infundir temor al malo. Versículo 3 dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Ojo, importante, infundir temor al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Por ahí en nuestro contexto dicen, el que nada teme, el que nada debe, nada teme. ¿Qué voy a temer yo si no debo nada? No tengo por qué temer. Pero aquel que le debe al Estado, aquel que ha quebrantado la ley, tiene motivos por los cuales temer. Porque el Estado está puesto, o el gobernante, acá lo señala como gobernante magistrado, así se le llamaba en aquella época, está puesto para infundir temor al malo. Ahora, razón, versículo 4, me gusta como lo presenta acá, porque este magistrado o los magistrados dicen, el magistrado es servidor de Dios. Para nosotros el servidor de Dios es el que está en la iglesia y sirve en las distintas situaciones, el que predica, el que enseña, el que ayuda, el que está pendiente de los equipos, el que estuvo de ujier, el que ayudó en el lavado de manos, el que estuvo pendiente como cuando estábamos en los domingos de pronto con la cuestión de la cafetería, el que sale y visita, el que está atento a las necesidades de los hermanos, el que aconseja. Para nosotros ese es el servidor, sí, está bien, pero este también es un servidor de Dios. Y el texto señala el propósito por el cual Dios pone gobernantes para tu bien. Atentos a esto. 1, él debe infundir temor al malo, pero también está puesto por Dios
para el bienestar del pueblo. Quiere decir de que si un pueblo está carente de bienestar, claro que sí, el gobernante como servidor tendrá que dar cuentas delante de Dios. Ninguno escapará al final, porque las cuentas no solo las vamos a dar de nuestro servicio cristiano, este hombre también está haciendo un servicio que podríamos llamarle también cristiano, un servicio que Dios le ha encomendado. Él es un servidor de Dios. Para tu bien, dice el texto. Quiere decir de que el Estado, uno, infunde temor, dos, está para el bienestar del pueblo. Pero si hace lo malo, teme, obvio, ya lo ha dicho, porque no en vano lleva la espada, o sea, la razón por la que el pueblo, el que hace lo malo, debe temer, es porque este hombre es servidor para castigar al malo. Entonces tenemos acá tres cosas. Uno, infundir temor, o sea, de alguna manera detener el mal, porque el temor ocasiona de que muchos se detengan y no quebranten la ley. Pero añade de que Él está para el bienestar del pueblo, pero además de estar para el bienestar del pueblo, está para castigar al malo. No en vano lleva la espada, lo señalamos con amarillo, pues es servidor de Dios, vengador para castigar, espada para castigar al que hace lo malo. Entonces tenemos tres funciones acá: infundir el mal, o sea, impedir de que el pueblo se desmande, buscar el bienestar del pueblo y castigar al malo, al que transgrede las leyes. Pero podemos añadirle en este texto el versículo 6 que ya vimos desde el punto de vista del ciudadano. Pues para esto pagáis los tributos, es decir, el Estado tiene la función de recoger impuestos. El texto nos presenta cuatro cosas: infundir temor al malo, o sea, detener el mal; buscar el bien del pueblo; castigar al malo; y recoger tributo. Y es obvio de que la manera también de buscar el bienestar del pueblo no solo es deteniendo al malo y castigando al malo, sino también usando del recurso para el bienestar del pueblo. Se recoge para el mismo pueblo, para el servicio del pueblo de Dios. Ahora, aparte de este texto de Romanos que nos presenta cuatro funciones muy claras del Estado, podemos trasladarnos a Primera de Pedro 2:14. Vayamos a Primera de Pedro 2:14. Ahí encontramos algo semejante. Dice así la escritura. Ya habíamos visto que tocaba someternos como a superior y habíamos visto que había que honrarle. El 14 dice que al gobernante como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados. Acá resaltemos esta palabra: el gobernante es un enviado. En el otro texto de Romanos decía de que es un servidor, acá dice que el gobernante es un enviado y nos añade que es un enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. No solo castigar al malhechor, sino también alabar al que hace lo bueno. Entonces encontramos para castigo y para alabanza de los buenos. O sea, el Estado se encuentra en la posición de infundir temor al malo, detener el mal; dos, castigar el mal; tres, buscar el bienestar del pueblo; cuatro, tributar precisamente para ayudar a ese bienestar en conjunto con el castigo. Y acá, además de llamarle servidor, le llama enviado para castigo de malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Un texto que confronta muchísimo en relación a la ocupación del gobernante, lo que debe hacer, es Salmo 82, 1 al 8. Claro que de este texto vamos a tener que hacer varias aclaraciones. Vayamos al Salmo capítulo 82, Salmos 82. Bellísimo ese salmo, porque nos recuerda muchas cosas que tienen que ver con nuestros gobernantes y jueces. Este es un texto dirigido, dice el título que pone la sociedad bíblica: juicios contra los juicios de los injustos. Entonces, si hablamos de juicios, diríamos es referido a los jueces.
En nuestra época, por cuestión de que estamos en una democracia, tenemos nuestra política dividida en poderes públicos. Dos poderes que son políticos, que es el poder ejecutivo y el poder legislativo, y un poder que no es político, pero es judicial. No es político porque no es elegido democráticamente, solo el judicial no es elegido democráticamente. En cambio, el ejecutivo y el legislativo sí lo son. Esos son dos poderes políticos, el otro es uno judicial. Hoy tenemos los poderes públicos separados. Unos administran el ejecutivo, otros crean las leyes, decretan las leyes, que es el legislativo, y otros hacen cumplir las leyes, que es el judicial. Pero desde antes del siglo XVIII, no existían los tres poderes públicos. Eso surgió desde Montesquieu, siglo XVIII, el espíritu de las leyes. De ahí hacia atrás no habían poderes públicos, habían monarquías absolutistas. Quiere decir que solo un monarca ostentaba todo el poder. Un solo hombre hacía las leyes, un solo hombre administraba las leyes, un solo hombre hacía cumplir las leyes. Un solo hombre tenía todo el poder en el Estado. Por eso eran monarquías, un solo monarca, un solo gobernante, y absolutistas se le llamaban porque ese solo monarca tenía todo el poder, ostentaba todo el poder. Cuando acá se nos habla de jueces, no solo se nos habla de jueces, sino de gobernantes. Entonces esta es una aclaración importante porque alguien puede pensar que solo se refiere a los jueces de Israel. Recuerden que Israel está bajo una monarquía, luego estará sobre un reino dividido, pero cada reino, sea el del norte o el sur, es una monarquía y el rey legisla, el rey juzga y el rey, además de legislar y juzgar, administra los bienes del Estado. Quiere decir que acá cuando habla de jueces se refiere no solo a los jueces, sino también a los gobernantes. Estamos hablando de la misma persona. Ahora, otra aclaración, Dios está en la reunión de los dioses. ¿Dioses? Estamos hablando de dioses, no estábamos hablando de jueces o gobernantes. Bien, para aclarar esto es importante citar a nuestro Señor Jesucristo que Él interpretó este mismo salmo como a hombres. Juan 10:33. Vamos a Juan 10:33. Fíjense. Juan capítulo 10, versículo 33 dice, quieren matar a Jesús, quieren apedrearlo porque ellos están diciendo que Él se hace Dios. Fíjense, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia. ¿Cuál ha sido la blasfemia? Porque tú siendo hombre te haces Dios, le dijeron a Jesús. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura, no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Fíjese que Jesús usa el Salmo 82, acá está la referencia al Salmo 82, para señalar que Dios llamó dioses a aquellos a quienes había venido la palabra de Dios. Pero aclaremos un poco el contexto del Salmo 82. Regresemos allá. Dioses llama a quienes juzgan, a los gobernantes. La palabra dioses acá es Elohim, porque en cierta medida lo que quiere resaltar el texto es que todo aquel que gobierna o juzga tiene una prerrogativa que es divina. Dios es el soberano, Dios es el juez, pero si un hombre gobierna y si un hombre juzga, es porque ha recibido esa prerrogativa de parte de Dios. Por lo tanto, aquellos dioses o aquellos gobernantes o aquellos jueces se les llama así por la importancia y la relevancia que han recibido de parte de Dios. No como personas, sino más bien como responsabilidad. Dios les ha puesto como dioses delante de los hombres. Están en el papel de Dios para gobernar y juzgar. Por lo tanto, aquel que usando de prerrogativas divinas como de gobernar y juzgar hace lo malo, recibirá la recompensa. Mediten ahora sí en estas palabras, habiendo hecho esas dos aclaraciones.
Primero revisamos y observamos que en el Salmo 82, en los versículos 33 al 35, se nos dice de que los gobernantes son como Dios para el pueblo. Fíjense, Dios está en la reunión de los gobernantes o jueces, diría, en medio de los dioses juzga, o sea, Dios juzga en medio de los gobernantes o de nuestros jueces. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis a las personas de los impíos? Esto refiere al cohecho. Ellos recibían sobornos a favor de los ricos y en contra de los débiles. Por eso dice, defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Entonces acá tenemos algunas cuestiones bien importantes. Uno, responsabilidad del gobernante o del Estado, juzgar con justicia al pueblo. Importantísimo. Fíjense de todo lo que ya hemos señalado, añadimos una responsabilidad para el gobernante, para el Estado, que es completamente relevante, juzgar con justicia al pueblo, no aceptar soborno, no aceptar cohecho. Miren el versículo 4, librad al afligido y al necesitado, libradlo de manos de los impíos. Quiere decir que acá estamos señalando una prerrogativa bien importante de parte de Dios para los hombres, permitirles gobernar y juzgar, pero les recuerda que les ha puesto en ese lugar para que juzguen con justicia y no para que se aprovechen del débil. ¿Qué ocurre cuando el Estado, los gobernantes no cumplen sus funciones? Porque esto lo vemos de continuo. Jueces injustos, políticos corruptos y cosas semejantes. ¿Qué ocurre cuando uno de estos piensa que está en ese lugar porque él mismo ha trabajado por ello, él se ha capacitado por ello, él ha llegado a ese lugar a propio mérito y pulso? Que no es así, porque toda autoridad ha sido impuesta por Dios. ¿Qué ocurre cuando el gobernante o el Estado no cumplen sus funciones? Bueno, 5 al 8, ahí termina el Salmo, fíjense. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. ¿Cómo se estremece todo cuando estos andan en ignorancia de su responsabilidad delante de Dios? Yo dije, vosotros sois dioses. Fíjense, Dios mismo llamando a los gobernantes de esta manera por la prerrogativa de gobernar y juzgar al pueblo. Dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones, lo que señala y nos muestra de que necesitamos en realidad el reinado justo de nuestro Señor, cosa que nos lleva a nosotros a recordar lo que dijimos hace unos días, que cuando nosotros evangelizamos y predicamos el evangelio y enseñamos las escrituras, en cierta medida estamos haciendo una labor política. ¿Por qué? Porque estamos extendiendo el reino de Dios. Este reino de Dios, que es el gobierno de Dios, que es una cuestión política. Predicar el evangelio es lo que necesitamos nosotros en medio de una sociedad corrupta. Parte de nuestras responsabilidades políticas es compartir el evangelio, porque la iglesia ayuda al bienestar social. Y cuando digo ayuda al bienestar social, no estoy hablando de justicia social, estoy hablando de que muchos que son delincuentes dejan de serlo, muchos que dañan a sus propias familias dejan de hacerlo, muchos que se dedicaban a negocios ilícitos dejan de hacerlo porque vienen a los pies de Cristo. Tú heredarás todas las naciones, nos recuerda el reinado de nuestro Cristo y de nuestro Señor. Pero, entre tanto, estamos nosotros en medio de este mundo donde los príncipes hacen como quieren, estando en lugares de gran importancia, como llamados hijos del Altísimo, no cumplen sus funciones, no juzgan con justicia, entonces recibirán la retribución de su descarrío y de su desobediencia. Qué importante esto. Cierro, creo, con el texto de Deuteronomio 17, 14 al 20. Y fíjense por qué acabo de decir esta cuestión, de que por su desobediencia a la ley de Dios recibirán la retribución de su descarrío. Deuteronomio 17, 14 es uno de los textos que antes de que hubiese reino en Israel, ya hablaba acerca de cuando ellos pedirían un rey cuando llegaran a la tierra de Canaán.
Cuando estuvieran allá y empezaran a envidiar el reino y la política de sus aledaños, de los que vivían alrededor de ellos. Cuando ellos envidiaran la política del mundo, una política corrupta, pedirían un gobernante, pero Dios da instrucciones acerca de cómo elegir un gobernante. Entonces acá encontramos no solo responsabilidades para el gobernante o para el que hace la política, sino también para aquellos que eligen, que hasta de democracia nos habla esto. Deuteronomio 17:14. Quiero que se fijen en este pasaje. Versículo 15 nos va a señalar el ejercicio de las funciones que debe tener un gobernante. ¿Cuál es el ejercicio de sus funciones? Pues miremos. Versículo 15, 14 y 15. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Miren, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Importante esto. ¿Quién debía ser? Señala, de entre tus hermanos. ¿Quién debía gobernar? Un hombre con un corazón convertido, un hombre santo, un hombre justo, un creyente. Dice, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. Y añade, no pondrás, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero, no un extranjero, no un inconverso, no un impío, sino uno que sea tu hermano, de entre tus hermanos. No vayan a escoger un extranjero que no sea tu hermano. No quiere decir de que si no hay político cristiano en este momento, entonces no podemos votar. Pero esto nos llama a nosotros, como creyentes, a pensar que nuestros gobernantes debieran ser hombres de bien, debieran ser creyentes, debieran ser hombres justos, debieran ser hombres que aman la ley de Dios. Debiéramos buscar eso en el corazón de nuestros gobernantes. Gobernantes podemos escoger cualquiera hoy. Queremos un pastor justo, queremos un pastor santo, queremos servidores santos en la iglesia, pero servidores que Dios ha puesto también sobre su pueblo, que son los gobernantes. Ese sí, elegimos a cualquiera. No, Dios nos demanda responsabilidad aún en la elección de un rey. Alguien podría decir, pero es que eso era el Antiguo Testamento y se refiere a la época de los jueces cuando ellos iban a elegir a un rey en la monarquía. ¿Ustedes creen que este principio de elegir a un hombre que ama a Dios para gobernar era solo un principio para la teocracia? Pasando de la teocracia a la monarquía, era solo un principio para aquellos días. Bueno, hay que seguir viendo el texto entonces para responder esto. El ejercicio de las funciones de este hombre debe mostrarse un hombre fiel y creyente. Esa es una función del gobernante, ser fiel, ser creyente. Va a ser más claro en los siguientes versículos. Versículo 16 nos muestra otra característica que es propia de la función del gobernante. Fíjense, pero él no aumentará para sí caballos. Quiere decir, él no buscará beneficio propio. Ningún gobernante debiera subir a gobernar buscando beneficio para sí mismo, sino que se supone que el que va a gobernar va en favor del pueblo, no buscando bien para sí mismo. Bien decía la política antigua, o sea, la política por allá en Grecia, se discutía acerca de que el guardián o el gobernante debía ser uno que fuera exento de propiedad privada, que no tuviera propiedad privada, porque si se le daba propiedad privada al gobernante, ese se iba a pervertir. Bueno, acá no está diciendo que no pueda tener, pero sí está hablando de ese corazón que puede tener el gobernante que busca el materialismo. Quiere decir, debe ser un gobernante fiel, creyente y no codicioso, un fiel administrador, por decirlo así. Fíjense que hasta las características son parecidas para las de un diácono o un pastor. Un hombre no dado a la codicia, a la avaricia, al amor por la materialidad, por las cosas de este mundo. Dice, ni hará volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por ese camino.
Ni tomará para sí muchas mujeres, fíjense, no un hombre lleno de pasiones, desordenado en sus pasiones, porque cuando nosotros elegimos un gobernante, no solo estamos eligiendo a uno que va a ponerse en ese lugar en nombre de nosotros a representarnos. De hecho, me va a representar a mí, no me puede representar un impío y torcido que degrada las escrituras, que está en contra de la palabra de Dios. Esto debiera llevarnos a meditar. Ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Y vuelve y reitera, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. En abundancia quiere decir de que sí puede tener algo, pero que no debiera tenerlo en abundancia. Esto nos habla del corazón del gobernante. Y el gobernante no debiera lanzarse a la política buscando lucro o beneficio personal, porque se supone que el Estado es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Pero fíjense cómo lo señala este texto acá. No buscar beneficio o lucro propio, pero tampoco buscará que el pueblo se vuelva al materialismo, o sea, el pueblo tampoco, porque lo señala. O sea, él debiera buscar de que el pueblo tampoco desvíe su corazón por avaricia. Ahora señala el versículo 18 en adelante. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. ¿Qué debía tener el gobernante? Una copia de la ley de Dios, del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas. Quiere decir de que la ley no solo la tenían los sacerdotes, el gobernante debía tener una copia de la ley en sus manos. Además debería esa copia ir con él, debería estar con él. Dice, y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová. Fíjese de que el gobernante debiera ser una persona temerosa de Dios para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. O sea, fíjese que el gobernante no debe estar por encima de sus hermanos, o sea, él no está para estar sobre ellos, sino para servirle a ellos. Eso es lo que está diciendo el texto. Ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino y él y sus hijos en medio de Israel. Qué texto tan maravilloso este que estamos revisando nosotros. Esto nos lleva a nosotros a meditar en las responsabilidades que tiene el Estado. Infundir temor, recuérdenlo, o sea, detener el mal, buscar el bienestar del pueblo, castigar al malo, recaudar los impuestos para el bienestar del pueblo. Él está en la obligación también de buscar la alabanza de los buenos. Él está en el lugar de Dios por el pueblo, de hecho, por eso tiene que juzgar con justicia. Y se nos señala además de que debe ser un hombre creyente, un hombre que ha puesto la ley de Dios por delante antes que la ley de los hombres. O sea, primero las escrituras, luego ahí sí la constitución. Se dice que la constitución es la carta magna, pero no hay una carta más grande que las escrituras. Ninguna ley humana está por encima de las escrituras. Él debiera gobernar con la ley de Dios en su corazón, con la ley de Dios, en sus manos, con la ley de Dios, en su propia vida. Eso nos lo señala estos pasajes que hemos leído. No alcanzamos definitivamente a revisar los límites de la autoridad del Estado, ya nos quedan para la siguiente sesión. Pero hoy nos queda un buen llamado a nosotros, al momento de elegir a nuestros gobernantes, al momento de estar bajo su gobierno, en oración, en agradecimiento, pidiendo por nuestra ciudad, rogando para que Dios nos conceda ser gobernados por hombres justos también, para que nuestros hermanos que sí pueden, no los pastores, pero sí otros hermanos que pueden ir a estos estamentos, predicar el evangelio y hacer leyes con las escrituras, juzgar con las escrituras, y administrar como Dios demanda que debe ser el mayordomo, lo hagan, lo hagan. Este mundo en realidad necesita hombres justos gobernando, porque recuerden, como nosotros dijimos con este texto de Proverbios, cuando los justos dominan,
El pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Vamos a dejar hasta ahí, mis hermanos. Oremos y roguemos a Dios por nuestras responsabilidades y una vez más, roguemos por nuestros gobernantes. Señor y Padre, gracias por esta hora que tenemos para estudiar tu palabra. Ruego que ayude, Señor, a nuestras vidas y a nuestros corazones, porque el corazón del hombre, por naturaleza, se revoluciona en contra de la autoridad. Adán y Eva se levantaron contra tu autoridad. El mismo Satanás se levantó contra tu autoridad. El pueblo se levanta contra la autoridad. Nos es difícil, en vez de levantarnos y hablar de la autoridad, venir en oración, agradecer por ellos, pedir por nuestro país, pedir por nuestra ciudad para que vivamos quieta y reposadamente en piedad y en justicia. Pero te ruego que sea así. Te ruego, Señor, que cuando nosotros tengamos la ocasión de elegir gobernantes, no elijamos a la ligera, sino que estemos pensando en lo que tú demandas de un gobernante y la responsabilidad también que tenemos nosotros al ponerlos a ellos como representantes nuestros cuando no representan nuestra fe, cuando no representan lo que creemos. Guíanos, Señor, a hacerlo mejor y a pedir todos los días por estos hombres que están en eminencia, por aquellos que están en autoridad sobre nosotros. Que podamos cumplir también con nuestras responsabilidades cristianas, que en cierta medida también son políticas. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra. Te lo rogamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén.